La cerveza. La cerveza es la bebida resultante de la fermentación alcohólica mediante levadura seleccionada de un mosto procedente de malta de cebada, sola o mezclada con otros productos amiláceos transformables en azúcares por digestión enzimática, al cual se agrega lúpulo o sus derivados y se somete a un proceso de cocción. El producto elaborado se distribuye listo para su consumo. Materia prima para su elaboración. Lúpulo. Proporciona los taninos pirogalol y catecol, resinas y aceites esenciales y otros constituyentes con el objeto de precipitar las proteínas inestables durante la ebullición del mosto y originar el agradable y característico sabor amargo de la cerveza y contribuye entre otras propiedades a la estabilidad del sabor y a la retención de la espuma. La malta de cebada. La malta está constituida por granos de cereal sometidos a la germinación y ulterior desecación y tostados en condiciones tecnológicamente adecuadas. Su fabricación comienza con unos ciclos de remojo o maceración de la cebada, la cual se reblandece y se hincha por absorción del agua y de oxígeno del aire. Fabricación de la cerveza. La fabricación de cerveza comprende multitud de procesos químicos, físicos y biológicos que se suceden unos a otros o marchan paralelamente e influyen unos sobre otros. Operaciones de obtención de malta. Limpieza y clasificación. Impurezas pequeñas son eliminadas con cilindros giratorios de tela fina. Las impurezas de mayor tamaño se separan por medio de cribas con movimiento de vaivén. Separar los granos partidos se utilizan las máquinas seleccionadoras formadas por tambores ligeramente inclinados que giran muy despacio. Remojo. Se eleva la cantidad de los granos desde un 11% a un 44 o 48% para iniciar la germinación. El proceso dura 4 días y con temperatura de agua que varía entre 5 a 18 grados Celsius. Germinación. La germinación se realiza en tambores rotatorios lentos, bajo condiciones controladas de humedad, temperatura, tiempo de germinación y suministro de oxígeno. El CO2 y calor se retiran mediante el paso del aire forzado y saturado a una temperatura de 11 a 16 grados Celsius. Desecación y torrefacción. La desecación de la malta se cumple en cámaras de horno, estufas de uno o varios pisos, comenzando a temperaturas bajas y terminando a temperaturas altas, a las que se seca y se tuesta. La malta sufre modificaciones físicas, ya sea la cantidad de agua, el volumen, el sabor, al olor y al color. Al subir la temperatura a 45 grados Celsius, se produce una serie de fenómenos de reversión. El azúcar invertido se transforma de nuevo en sacarosa. Proceso de sacarización. Es el proceso de convertir malta y otros ingredientes auxiliares en un caldo fermentable o mosto. Braseado o maceración. Los ingredientes tamizados, malta y el arroz, se introducen en recipientes de cobre en los que se introduce agua. Con agitación mecánica y calentamiento, la mezcla se la hace hervir durante unos minutos para favorecer el ataque de las enzimas sobre el almidón. Proceso de sacarización. Filtración o clarificación.
Se realiza en una cuba de filtración, la cual contiene en su fondo una malla metálica que retiene las partículas, además de un sistema de paletas giratorias con un cuchillo. El mosto llega desde la cuba de braseado con la ayuda de una bomba. Cocción del mosto. El mosto se recoge en una caldera y se hierve para esterilizarlo. En ese momento se añade lúpulo con un doble objetivo: proporcionar un aroma característico y al mismo tiempo frenar los procesos enzimáticos, especialmente la diastasa, destrucción que es necesaria para limitar la fermentación del azúcar. En presencia de diastasa activa, fermentarían también las dextrinas totalmente. Sedimentación y enfriamiento. Una vez servido el mosto, se separan por sedimentación las proteínas coaguladas en un estanque llamado whirlpool. Los precipitados insolubles se acumulan en el centro formando un cono que se separan del mosto. La aireación se realiza inyectando aire estéril en el caldo frío a medida que sale del intercambiador de calor o agitación del caldo con aire mientras se mezcla la levadura en el mosto. Fermentación. Es clave en la fabricación de cerveza, ya que la composición de la cerveza terminada depende de la preparación del mosto para una buena fermentación. Al mosto enfriado se añade aproximadamente 1 libra de levadura líquida por barril. La fermentación proporciona simplemente la energía para la célula de levadura. El mecanismo real de la fermentación es complejo. Maduración o reposo. Después de fermentada la cerveza, es almacenada en bodegas a temperatura de 0 grados Celsius durante un lapsus de tiempo variable. Al mantener constante esta temperatura, se logra disolver el 002. Se filtra y se le da un segundo reposo, quedando lista para su envasado y posteriormente pasteurización. Pasteurización de la cerveza. Asegura la estabilidad microbiológica de la cerveza. Los pasteurizadores funcionan transportando el envase a través de zonas de calentamiento y enfriamiento, en las cuales se someten las botellas a inmersión. Las cervezas embotelladas pasan a través de compartimientos de agua a diferentes temperaturas. Aspectos biológicos. Todo proceso de fermentación implica crecimiento microbiano y biosíntesis celular. Para que estos eventos tengan lugar, se requiere de energía y de carbono como mínimo. Además, tanto para el caso de los que obtienen su energía por reacciones fotoquímicas como los que lo hacen mediante oxidaciones biológicas, es necesaria la existencia de sustancias que intervengan como donadores y aceptores de electrones. Estos elementos hay que incorporarlos al medio de cultivo o crear las condiciones para que estén presentes en el sistema, como es el caso de la aireación, para garantizar la participación del oxígeno como aceptor de electrones en las fermentaciones en que participan microorganismos respiratorios aeróbicos. En las fermentaciones anaeróbicas es preciso incorporar el medio de cultivo, los compuestos oxigenados inorgánicos que actúan como aceptores de electrones. En sentido general, los procesos fermentativos desarrollados a escala industrial utilizan microorganismos quimioheterótrofos, fundamentalmente bacterias y hongos. Las producciones cerveceras son un ejemplo típico. Elementos acondicionadores. Dentro de esta categoría se incluye un grupo de elementos, entre los que destacan temperatura, pH, viscosidad, presión osmótica y humedad. El crecimiento microbiano es un componente esencial en todo proceso de fermentación. Así, al igual que existen diferentes sistemas de cultivo, también en el caso de las fermentaciones pueden dividirse fermentaciones batch o fermentaciones continuas en dependencia de cómo se utilice el fermentador. La selección de una u otra forma está en dependencia del tipo de producto que se pretende obtener.
su cantidad y concentración, su pureza y los recursos con que se cuenta, entre otros. Como muchas otras, esta industria se basa en el desarrollo de una serie de reacciones químicas generadas a partir de productos naturales. El producto de partida de esas reacciones es la cebada. Los granos de cebada están constituidos principalmente por almidón, un compuesto químico cuyas moléculas son largas cadenas formadas de átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. Estas cadenas están constituidas por unidades idénticas, unidas unas a otras por enlaces químicos. La primera etapa de la fabricación de la cerveza consiste en hacer germinar los granos de cebada metiéndolos regularmente en agua. Es el malteado. En presencia de humedad, las células embrionarias de los órganos de cebada se multiplican rápidamente. Al cabo de unos días, las células han producido una multitud de componentes químicos nuevos, pero producen sobre todo moléculas químicas muy grandes que pueden contener miles de átomos. Las enzimas. Las enzimas son moléculas biológicamente activas que juegan un papel importante en la fabricación de la cerveza. Pero estas moléculas son frágiles, especialmente cuando están en un medio cálido y húmedo. Para preservar la actividad de las enzimas, se procede al horneado de los granos de cebada. El horneado consiste en secar los granos de cebada en unas instalaciones en forma de torre. Esta operación tiene el efecto de interrumpir la germinación y asegurar la conservación de las enzimas. Cuando su tasa de humedad es del 4%, el grano de cebada se ha convertido en malta. La etapa siguiente es la mezcla, que se efectúa en grandes cubas metálicas. Previamente machacada, la malta se mezcla con agua. En las cubas se eleva la temperatura de la mezcla en una sucesión de etapas bien definidas. Bajo estas condiciones, las enzimas de la malta se hacen activas. Las enzimas son catalizadores capaces de reconocer las moléculas de ciertas sustancias químicas y modificarlas. Las enzimas de malta se adhieren a los enlaces químicos que unen las unidades de base de las moléculas de almidón y dividen las cadenas de almidón en dos familias de compuestos: los azúcares fermentables y los azúcares no fermentables. Los no fermentables son pequeñas moléculas, las más comunes de las cuales, la maltosa, está formada por dos unidades de base. Cuanto más elevada es la cantidad de azúcares fermentables, más alcohólica será la cerveza. Los azúcares no fermentables están formados por 4 o más unidades. Contribuyen sobre todo a dar cuerpo a la cerveza. El arte cervecero consiste en equilibrar la producción de azúcares para obtener el grado de alcohol y el sabor deseados. La mezcla produce un jugo dulce llamado mosto. Las reacciones químicas que conducen a la producción de los diferentes azúcares se desarrollan a temperaturas diferentes. El cervecero puede controlar a discreción las cualidades del mosto que influirán enormemente en las de la cerveza. Tras la mezcla se hace la filtración y la cocción del mosto. La filtración consiste en retirar los restos sólidos de la malta. La cocción permite inactivar las enzimas aún presentes en el mosto e interrumpir así las reacciones químicas que favorecen. Además, durante la cocción, el mosto es aromatizado con la ayuda del lúpulo. Este contiene resinas y aceites esenciales que darán a la cerveza su sabor amargo. Estos compuestos se disuelven en el mosto según los principios de una infusión. El mosto, cocido y aromatizado, es entonces enfriado y preparado para ser fermentado. La fermentación se efectúa en cubas de refrigeración controlada donde se añaden levaduras que no son otra cosa que hongos microscópicos. Las levaduras se adhieren a los azúcares fermentables contenidos en el mosto y los transforman en moléculas de alcohol y de dióxido de carbono. Además, la fermentación genera una multitud de componentes químicos aromáticos que darán a la cerveza su sabor afrutado. El mosto finalmente se ha hecho cerveza. Cuando los azúcares fermentables se han transformado en alcohol, se enfría la cerveza para interrumpir la fermentación. La fase siguiente es un periodo de maduración, durante el cual se eliminan ciertos compuestos nefastos para el sabor de la cerveza que se han generado a lo largo de la fermentación. Durante una última filtración a través de una roca caliza se incorpora gas carbónico a la cerveza.
Ello le confiere un bonito aspecto brillante y la propiedad de espumar. Para asegurarse en todo momento de la calidad de la cerveza producida, las fábricas modernas están equipadas con grandes laboratorios de control. Allí se efectúan numerosos análisis químicos para evaluar parámetros como el grado de alcohol, el amargor, el color de la cerveza e incluso la estabilidad de su espuma. Pero sin duda será el degustador quien hará la evaluación final de la calidad de la cerveza.